5X contacta a J5. Transmisión entrante de M5. Acepta la llamada X5. Ciencia fricción. Hola Julián, oye, ¿qué vas a hacer más tarde? Ay, no seas metiche, Mitch. Recuerda que la curiosidad mató al gato. Y al respecto, la curiosidad ha sido un gran motivador tanto de animales como de humanos. Entender nuestro entorno y el funcionamiento de lo que nos rodea ha sido fundamental para interactuar con el mundo. Y es con eso que nace la ciencia, ¿cierto? Uy, no, mi chao. La ciencia, tal como la conocemos hoy en día, nace mucho tiempo después. De lo que estamos hablando es de pueblos milenarios, de sociedades primitivas. Bueno, pero no por primitivas dejaban de observar su entorno y de preguntarse por qué eran así las cosas. Exacto. Para explicar este pensamiento, el sociólogo francés Émile Durkheim, en Reglas del método sociológico, escribe: el hombre no puede vivir en medio de las cosas sin formular sus ideas sobre ellas, y de acuerdo a las cuales arregla su conducta. Ah, ok. Entonces estas respuestas, por así decirlo, no necesariamente son científicas, pero explicaban su realidad. Claro, las pinturas rupestres son una clara muestra de ello. En ellas vemos a los animales de los que se alimentaban y que se convertían en sus benefactores o en sus protectores. Y también a los que les temían, porque seguro eso de la muerte es algo que nos ha preocupado desde el principio de los tiempos. Tienes toda la razón. El miedo es fundamental en el desarrollo del ser humano. Si no, ¿cómo te explicas tanto cine y tanta literatura al respecto? Muy cierto. Debe ser por la lucha constante de mantenernos vivos. Vaya, qué complicado está esto. Pero bueno, ¿entonces la ciencia surge para mantenernos vivos? Para eso y mucho, mucho más. Casi 300 años antes de Cristo, con el surgimiento de la filosofía y sus preguntas metódicas, el pensamiento evolucionó y se convirtió en la herramienta que ayudó al desarrollo de la ciencia. ¡Órale! Así, ciencia y filosofía van de la mano, tratando de encontrar respuestas que nos permitan conocer al mundo y mucho más. Totalmente. Lo que llamamos ciencia, lo que entendemos como ciencia, de hecho, está más relacionado al concepto del método científico. Ay sí, muy salsa, ¿no, Mitch? Entonces, ¿cómo acomodamos eso de la ciencia ficción? Porque la mente primitiva da respuestas erróneas pero creíbles, y la ciencia da respuestas exactas aunque en ocasiones parecieran inverosímiles. Sí, pero es que a la ciencia ficción hay que sumarle el factor fantasía. Imagínate que alguien te dice: Julián, se acaba de desarrollar un nuevo material de construcción a base de plásticos autorregenerativos, que no necesita mantenimiento, que cambia de color según la posición del sol, que mantiene la temperatura constante y que además cuesta 25 centavos el paquete de 100. Ay Mitch, eso ya hasta parece una película de... ¡Exacto! De ciencia ficción. No, más bien de ciencia fricción. Justo. Y en nuestro 5x5 de hoy hablaremos sobre ciencia ficción. La inmortalidad. A ver, Julián, pero explícame primero eso de los miedos. Ok. En prácticamente todas las novelas y pelis que he leído y visto sobre ciencia ficción, hay elementos que se repiten: el bien, el mal y por ende villanos y héroes. Pero un factor constante es el miedo a morir y prácticamente la trama se concentra en evitar el fatal desenlace. Como en la vida real, si algo sabemos es que nos vamos a morir, porque es un hecho irreversible de los organismos vivos. Así es, algunos humanos tenemos ese defectito. Julián, ponte serio. Por eso es que la ciencia busca respuestas que prolonguen la salud y por lo tanto la vida. Exacto. Entonces basta un poco de realidad o de ciencia, y no necesariamente ciencia para que alguien la transforme en una novela o en una película. En la Inglaterra victoriana, en pleno siglo XIX, la electricidad era el tema. Mary Shelley construyó en torno a esto una alegoría científico-filosófica llamada Frankenstein, o el nuevo Prometeo, pero para los cuates simplemente Frankenstein. La novela cuestiona la moralidad científica del Dr. Frankenstein al tratar de manejar la creación y la destrucción de la vida, pero al mismo tiempo a una sociedad prejuiciosa capaz de transformar a una criatura pura en un monstruo.
Y un elemento importante es la soledad de la criatura, que como cualquier ser humano cuestiona el sentido de su existencia mientras navega el océano de soledad, como dice Freud en El malestar de la cultura. Este discurso se repite en numerosas obras clásicas y contemporáneas. Claro, cada una con su propio estilo. Quiero más vida, padre. Por ejemplo, en la versión original de Blade Runner, los replicantes, que son los androides con fecha preestablecida de caducidad, se revelan para poder continuar con su vida. Rock Buddy, su líder, al recordar todo lo que ha vivido, dice: All those moments will be lost like tears in rain. Otra aportación más actual está en la serie Altered Carbon, donde la inmortalidad sí que existe. Se te otorga este cuerpo, el cual está equipado con un neuroestimulador de nivel militar y memoria muscular de combate. Para variar, solo los muy ricos tienen acceso a esta tecnología. Y las connotaciones sociales son fundamentales en este thriller que propone también la separación del cuerpo y mente. Esta serie es muy buena y al principio es bastante simple. El cuerpo ahora es solo una funda y el alma es la conciencia almacenada en un chip que brinca de cuerpo en cuerpo cuando este deja de servir o sale un modelo mejor, más actualizado. ¿Les suena? Tu cuerpo no te define. Transferimos la conciencia humana entre cuerpos para vivir la vida eterna. Jorge Luis Borges, a lo largo de su obra, nos habla sobre la inmortalidad y propone una distinta, esta despersonalizada. La inteligencia desea ser eterna, pero ¿de qué modo lo desea? No lo desea de un modo personal, no lo desea en el sentido de un amuno que quiere seguir siendo un amuno, lo desea de un modo general. Finalmente, un clásico pop de Alphaville, Forever Young. Una balada rockera alemana, de esas que estuvieron de moda por ahí de los 80s, pero que sistemáticamente aparece en los soundtracks de cine o de serie de cualquier cantidad de películas juveniles de comedia romántica. Lo notable de este ejemplo es que se combinan dos grandes ansiedades humanas. No solo vivir para siempre, sino además, joven. En el programa de hoy nos acompaña el Dr. David Pastor, para los cuates Vico, filósofo, escritor, docente y un gran divulgador del conocimiento. Y además de eso, un colaborador muy querido de TV UNAM. Tal vez lo recuerden por sus cápsulas. Ciencia y filosofía responden. 2 puntos. Muchas gracias por acompañarnos, Vico. Muchas gracias, Julián, muchas gracias, Michelle, es un placer estar con ustedes y bueno, pues vamos a pasárnoslo bien, vamos a ver qué me vais a preguntar, de qué vamos a hablar. Como puedes ver, nuestro 5x5 de hoy lo dedicamos a la ciencia ficción. Entonces, ¿cuáles crees que son los retos de la filosofía y la ciencia frente al siglo XXI? Bueno, pues el primer reto es volver a unir filosofía y ciencia. Eso es, creo que lo primero que deberíamos de hacer, simplemente porque en el último siglo, en el siglo XX, nos hemos esforzado muchísimo en separar la una de la otra y sin embargo nacieron juntas. Aristóteles fue para muchos el primer científico y Newton era, como él se llamaba a sí mismo, un filósofo de la naturaleza, porque filosofía y ciencia estaban unidos. Ojalá en este siglo XXI seamos capaces de salvar esa primera barrera y empecemos a trabajar juntos, simplemente porque allá donde la ciencia ya no tiene más recorrido y necesita de la especulación, es la filosofía la que realmente le puede abrir esos nuevos caminos para empezar a generar ideas diferentes, y la prueba de eso lo tenemos simplemente en los estudios de la complejidad que desde el MIT o desde nuestra casa de estudios ya estamos haciendo, la multidisciplinariedad y por supuesto la filosofía y la ciencia caminando de nuevo juntos. Inteligencia artificial. La pereza ha sido un gran motivador para la ciencia ficción, es decir, crear un ser que sea capaz de satisfacer y comprender las necesidades para facilitarnos la vida. Y aquí aparece la inteligencia artificial. Y esta necesidad creada va impulsando tanto a la sed de conocimiento como a la de imaginación. Estos avances tecnológicos han llevado a la sociedad a reflexionar y a debatir distintos temas. ¿Las máquinas podrán pensar? ¿Tendrán conciencia? ¿Sustituirán en algún momento al ser humano? En la actualidad se consideran 2 tipos de inteligencia artificial. La débil, de la que ya estamos completamente rodeados. Por ejemplo, los autos autónomos prototipo o las máquinas que operan en la industria.
pero que carecen de conciencia, y la inteligencia artificial fuerte, que sí tienen conciencia y solamente existen en la ficción. Los autores de ficción se han imaginado a la inteligencia artificial de distintas formas, por ejemplo, como un ente inmaterial que controla los movimientos del ser humano. Como en la película Matrix, donde una inteligencia artificial mantiene a los humanos conectados a una realidad virtual y solo nos usan como baterías AA recargables. ¡Qué triste! O la inteligencia artificial de Terminator, y no me refiero a Arnold Schwarzenegger, sino a Skynet, que también esclaviza a la humanidad. ¿Y qué tal el piloto de la nave Discovery One HAL 9000 de la película 2001 Odisea del Espacio? Este ente con rostro de lente rojo que decide rebelarse en contra de los astronautas para no entorpecer la misión original. La literatura también refleja esa dualidad miedo-fascinación hacia la inteligencia artificial. En el cuento de Fredric Brown, La Respuesta, una máquina cibernética responde a la eterna pregunta humana: ¿existe Dios? Otra forma como se ha personalizado a la inteligencia artificial es con androides, robots idénticos a los seres humanos, a tal grado que es casi imposible distinguir quién es quién. Y justo es en ese tema en el que el debate se hace más rico. En el libro de Philip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, Philip nos presenta unos androides que desean vivir su vida sin ser explotados. Máquinas con sueños y con sentimientos. ¡Qué miedo!, ¿no? Ya no le hablen fue a su computadora, ¿eh? Isaac Asimov también retrató esta inquietud. En muchos de sus libros, los robots recobran conciencia, tienen sentimientos y hasta entran en conflictos existenciales. Y si de series y películas hablamos, hay infinidad para elegir. Por ejemplo, a mí me gustó mucho Ex Machina, donde el androide hace que el humano se enamore de ella para poder ser libre. O el robot Sonny de la película Yo Robot, un androide que sueña y que está destinado a dirigir el futuro de sus compañeros robóticos. O también esta exitosísima serie Westworld, donde la fórmula se repite. Los humanos usan a los robots para su entretenimiento y estos, ¿qué creen? Sí, se rebelan. Parece que existe una receta para el éxito, ¿no creen? Si bien parece que hay un consenso respecto al tema de la inteligencia artificial, o sea, el humano siempre abusando de las máquinas y estas se rebelan en contra de sus opresores. No todo es caótico. Hay historias que son bastante exitosas y van desde lo absurdo hasta lo cursi. Los chavorrucos recordarán con nostalgia la caricatura Los Supersónicos, donde Robotina, la encargada de los quehaceres del hogar, reía, lloraba y hasta se enojaba con la familia protagonista. Wow, Mitch, eso es televisión de la prehistoria. Y seguro nuestros papás también recordarán una gran máquina con inteligencia artificial. Y hablo de Kit, el auto increíble. No inventes, Mitch, cuando leí sobre esta serie no podía parar de reír, neta. Un auto con inteligencia artificial, con conciencia propia y con la capacidad de entablar una conversación con su conductor, Michael. Y de las cursis y románticas tenemos, por ejemplo, Her, donde Joaquín Phoenix termina perdidamente enamorado de un programa de computadora, pero ella, el programa, se pela con otro más perfecto. O el Avenger Vision, con un programa desarrollado por Iron Man que se enamora de otra vengadora, Wanda, al grado de dar su vida por ella. Solo te quiero recordar una cosa, Julián. Si tienes dudas sobre alguien y quieres saber si es un robot o no, aplícale la prueba de empatía Voight Kampff o el test de Turing para que puedas diferenciar si es humano o no. Estas pruebas son algo así como cuando una página de internet nos pide verificar nuestra identidad para asegurarse que no somos robots con el Red Captcha. Así, pero al revés. Eso suena bastante útil, ¿eh? Lo voy a usar la próxima vez que vaya a una cita. Oye, Vico, dime, ¿seremos una sociedad más humanizada? ¿Y qué papel jugarán la ciencia y la filosofía? Bueno, pues la pregunta es muy compleja porque el concepto de ser humano ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Si nos preguntáramos qué entendían los griegos por ser humano, pues era un ser masculino, libre y por supuesto griego. Todos los demás eran bárbaros y las mujeres y los esclavos pues no tenían mucha cabida en este juego. Así que lo que yo creo que va a pasar es que vamos a tener que refundir el concepto de ser humano y tendremos que ir hacia algo nuevo. Seremos más humanos que ahora no, pero diferentes, estoy convencidísimo. Ha llegado el momento de hacer un corte. Sigan con nosotros para continuar imaginando en este 5x5. Estamos de regreso en este 5x5. Continuamos con nuestro punto número 3. Modificación genética. ¿Qué buscas, Julián?
Pues ando viendo cómo le puedo hacer para hacerme inmortal, o al menos más resistente o superpoderoso. Ok, lo que tú necesitas es una mutación genética. Y hay de varios tipos. Podrás escalar paredes y tener sentido arácnido, o podrás regenerarte cada vez que te hagan daño. Tal vez te guste el color verde, ser grandote y musculoso, aunque un poco bestia. No, ahora la que se debe poner seria eres tú. Otro de los grandes argumentos dentro de la ciencia ficción es la modificación genética. De nuevo, el humano jugando a ser Dios y alterando la naturaleza. Otro tema con un gran debate filosófico y ético de fondo. Ya en la actualidad se habla sobre bebés a la carta. Es decir, que pueden ser diseñados para, por ejemplo, ser inmunes a una enfermedad a través de la técnica llamada CRISPR-Cas, como las gemelas Lulu y Nana que nacieron en China el 2017. Pero ya en estos años se hablaba de esta modificación genética en atletas, como por ejemplo Usain Bolt, que si no está tocado por los dioses, entonces sí debe estar modificado genéticamente o al menos poseído por algún demonio. Ya quedamos que con algo tengo que explicar la realidad, ¿no? Y como es de suponerse, la ciencia ficción ha imaginado futuros en los que para la humanidad la modificación genética es algo muy común. H.G. Wells publicó en 1896 su libro llamado La isla del Dr. Moreau, en la que describe cómo este doctor consigue dar forma humanoide a varios animales, además de dotarlos de inteligencia. Si bien no habla específicamente de modificación genética, la imaginación de este escritor nos lleva a suponer que si pudo lograrlo, fue gracias a la genética. Esto es algo así como Un mundo feliz de Aldous Huxley, donde los humanos se producen en cadena, diseñados para ejercer labores específicas. Pero sin duda, Mitch, una de las historias referentes es la película Gattaca, Experimento Genético. En esta película existen dos clases de humanos, los válidos, seres modificados genéticamente, y los no válidos, humanitos nacidos de forma natural, con todos los defectos que conlleva esto. Esta cinta retrata una realidad que al parecer vivimos hoy en día y más fuerte que nunca. Es decir, donde seres que se creen genéticamente superiores discriminan a los que les hacen creer que son inferiores. Estas prácticas ya han sido criticadas dentro de la ciencia ficción, en cómics y películas como X-Men, donde un grupo de mutantes con poderes diversos se ven amenazados por el miedo que la sociedad normal les tiene. Los discrimina, los insulta y los maltrata a tal grado que tienen que vivir ocultos y esconder sus poderes. Más que vigente esta denuncia, por lo que podemos ver en las noticias en la actualidad. También hay historias que retratan futuros donde las personas con recursos se clonan para que estas copias les sirvan como refacciones, por si falla algo. Eso lo vimos en la película de Michael Bay, La Isla, donde un grupo de personas son preparados para viajar a una isla que no existe. Solo son cuerpos sanos preparados para curar a sus dueños. Pero las historias de ciencia ficción siguen avanzando y hay otros temas por mencionar. Regresemos con nuestro invitado. Vigo, ¿cuál es el papel de la ética en la ciencia y en la sociedad frente al futuro? Bueno, el papel de la ética es casi una especie de papel de guardián y sobre todo, no voy a decir de vigilante, pero sí es una guía necesaria para la ciencia. Ahora mismo estamos especulando y trabajando en muchos campos que necesitan obligatoriamente de la incursión de la ética dentro de ellos. Se me ocurre, por ejemplo, cuando estamos hablando de la manipulación genética de los seres humanos o de otros animales. Se me ocurre cuando estamos hablando incluso de intentar revertir los efectos de la vejez y ser inmortales. Se me ocurre sobre todo en los grandes retos de la ciencia, como es la inteligencia artificial, y otros retos que a posteriori se nos van a presentar, como el camino interestelar, el salir del planeta, o incluso los viajes en el tiempo. Ojalá se pueda conseguir, pero tenemos un problema encima de la mesa ya, que es el cambio climático, y si no somos capaces de revertir los efectos del cambio climático, de nada va a servir ningún tipo de especulación. Y aquí, en el cambio climático, por supuesto que ética y ciencia tienen que ir de la mano, porque creo que no hay nada más ético que dar la posibilidad al ser humano de seguir existiendo, y para eso necesitamos de la ciencia y de la responsabilidad de todos los seres humanos. Viajes en el tiempo. Nada más interesante en la ciencia ficción que los viajes en el tiempo. Si yo pudiera viajar en el tiempo, iría a algún punto en el futuro para ver cuáles de todas estas ideas se harán realidad. Y si tú pudieras hacerlo, Mitch, ¿a dónde irías? Yo también iría al futuro y me traería el almanaque de los resultados de deportes de los últimos 10 años.
Seguro eso lo viste en la película ochentera Volver al Futuro, de Robert Zemeckis con Michael J. Fox, que con 3 películas nos permitieron vislumbrar el pasado y el futuro. ¿Tú también la viste? Está buena, ¿no? Bueno, mazo, yo me quedo con Umbrella Academy. Aquí el número 5 está enlistado en una organización que se dedica a mantener intacta la línea del tiempo, que incluye un apocalipsis. Por cierto, está por estrenarse la segunda temporada. La literatura tiene grandes obras, por ejemplo, la novela La máquina del tiempo de H.G. Wells. Aquí el científico que desarrolla la máquina del tiempo viaja pero al futuro, para encontrar grandes cambios en la humanidad y alcanza a llegar hasta el fin de los tiempos. Y de nuevo, Isaac Asimov. Él también tiene su novela de viajes en el tiempo llamada El fin de la eternidad. Aquí, una corporación vigila y controla la línea del tiempo, evitando modificaciones indeseables para la humanidad. Otra obra maestra de la literatura científica es Cronopaisaje, de Gregory Benford. La Tierra muere por una crisis ambiental inevitable y como los viajes en el tiempo son científicamente impracticables, un científico trata de enviar mensajes codificados al pasado para prevenir a la humanidad y así evitar el desastre. Esta obra será soporte de la película Interestelar. La realidad supera la ficción. Así es, Julián. En la naturaleza tenemos especies que parecen verdaderas creaciones de la ciencia ficción, cual personajes alienígenas o futuristas. ¿En serio, Mitch? Eso suena súper bien. Vamos a verlos. El escarabajo bombardero. ¿Cuántos no vimos al alien de la película y nos sorprendimos porque su sangre era ácido? Pues el escarabajo bombardero puede lanzar químicos hirvientes de su interior. Ante la amenaza de ser depredado, el escarabajo dispara su arma secreta, un gas ardiente que sale a chorros a una velocidad de hasta 500 veces por segundo. En el borde de la cola tiene un par de rociadores, que sirven para disparar su gas ardiente compuesto por 2 reactivos químicos, peróxido de hidrógeno o agua oxigenada e hidroquinona. La reacción química resultante aumenta la temperatura al punto de la ebullición del agua, es decir, más o menos unos 100 grados centígrados, mientras que la válvula rociadora se cierra para proteger los órganos internos del escarabajo. Algunas clases de escarabajos bombarderos pueden dirigir sus rociadores y disparar en casi cualquier dirección. Todos ellos le aciertan a sus objetivos con la precisión de un verdadero francotirador. Hongos e invasión zombie. Hormigas que viven en las copas de los árboles son invadidas por un hongo parásito que las hace comportarse como si fueran zombies, antes de matarlas y salir de ellas, como un verdadero extraterrestre. El hongo Ophiocordyceps unilateralis se desarrolla en las cabezas de las hormigas carpinteras tropicales, Camponotus leonardi, y las manipula hasta lograr las condiciones ideales para su reproducción. Una vez infectadas, las hormigas comienzan a caminar de forma errática y tienen convulsiones. Es por esto que caen de sus nidos en las copas de los árboles y no pueden regresar a ellos. Mientras tanto, el hongo continúa creciendo dentro de las hormigas, hasta que, un mediodía, cuando el sol está más fuerte, las hace morder la vena principal en el envés de una hoja. Las hormigas infectadas no se pueden separar, ni después de muertas, de la hoja que mordieron. A los pocos días, el hongo comienza a salir por la cabeza de la hormiga y crece durante unas 3 semanas. Cuando alcanza su tamaño ideal, libera nuevas esporas con el fin de infectar a otras hormigas que se encuentren en el área. Tardígrados. Los favoritos de muchos, los tardígrados, o también conocidos como osos de agua, miden desde la 10ª parte de 1 milímetro y los más grandes hasta 1.5 milímetros. Pueden sobrevivir a condiciones ambientales extremas, por ejemplo, a temperaturas de menos 272 grados y hasta casi 150 grados centígrados. Pero además, los científicos han descubierto que los tardígrados tienen lo que parece algunos superpoderes. Uno de ellos es que pueden sobrevivir al vacío del espacio y la radiación de la atmósfera. El otro es que en condiciones extremas, su metabolismo se ralentiza al 0.01% de lo normal, como si estuvieran muertos, pero si reciben agua de nuevo, pueden volver a la vida, incluso muchos años después. El tlacuache. Las garrapatas transmiten la enfermedad de Lyme, entre muchas otras enfermedades que amenazan a los humanos si son picados por garrapatas infectadas.
Recientemente se descubrió que los tlacuaches atraen a las garrapatas y a ellos les encanta comerlas. Por lo tanto, tener tlacuaches alrededor de tu jardín reducirá la infestación de garrapatas, que está fuera de control en algunas regiones de los Estados Unidos. Además de proteger a los humanos, son animales muy limpios y tienen el superpoder de inmunidad a los venenos de la serpiente de cascabel. El ajolote. Nuestro siguiente bicho es el tan famoso y a la vez poco conocido ambistoma, también llamado axolotl o ajolote. Esta palabra en la lengua náhuatl significa monstruo de agua. Los ajolotes son anfibios pertenecientes al grupo de las salamandras, orden Caudata. La especie más conocida del ajolote es Ambistoma mexicanum, endémica del Valle de México. Este pequeño anfibio tiene la capacidad de regenerar cualquier parte de su cuerpo, e incluso miembros completos y partes de su cerebro. Es utilizado con fines medicinales tradicionales para aliviar enfermedades cutáneas y respiratorias. También es utilizado alrededor de todo el mundo como modelo biológico para realizar investigaciones científicas en diversas áreas como en la biología del desarrollo, regeneración, trasplantes, entre muchas otras. Y aprovechando que Vico sigue con nosotros, ha llegado el momento de hacerle un test de verificación para conocerlo más de cerca. Y averiguar si es el Vico real o un androide. ¿Hay algún día de tu vida que recuerdes con especial cariño? Bueno, hay un día de mi vida que es absolutamente fundamental y decisivo en toda mi vida. Y no es que lo recuerde con especial cariño, fue miedo, fue muchísimas cosas, que es el nacimiento de mis hijas hace 8 meses. Entonces, eso es realmente trascender. Cuando un ser humano habla de trascender, es que es algo que te supera y que va hacia adelante y que, bueno, pues que te ha dejado atrás de alguna manera, ¿no? Entonces, por supuesto, eso no es especial cariño, es especial miedo, es especial emoción, porque además, bueno, pues las circunstancias del nacimiento fueron complicadas, son mellizas, se adelantaron, querían llegar al mundo antes de tiempo y, bueno, pues creo que no hay nada más importante en mi vida que ese momento. Hay otros momentos maravillosos, también del ámbito absolutamente personal, pero eso es personal. Si pudieras, ¿elegirías ser inmortal? Pues claro que no. Lo que pasa es que te la voy a devolver, Julián. Si yo elijo ser inmortal, ¿podría ser inmortal con el resto de la gente a la que quiero y incluso a la gente a la que no quiero? Porque si me dices que sí, lo mismo probaríamos a ver qué pasa. Pero si soy inmortal yo nada más, no, eso tiene que ser aburridísimo y absolutamente doloroso. He visto la película de Highlanders muchas veces y he visto el gran sufrimiento del señor McCloud cuando ve que su esposa muere, sus amigos mueren y solo queda él intentando cortarle la cabeza al Kurgan, así que no, de ser inmortal uno solo, eso tiene que ser muy aburrido. Momento clave en el que surgió la pasión por la filosofía. Pues fue en mi adolescencia, una adolescencia un tanto, bueno, pues rebelde, como todo adolescente, muy amante del heavy metal y de disfrutar al máximo cada segundo, y resulta que fui a casa de un amigo del metal, por supuesto, y conocí a su padre. Su padre era un señor muy respetable, con el pelo largo, con ya cerca de 50 años, que resulta que el señor sabía hablar absolutamente de todo. Y cuando le pregunté a su hijo, a mi amigo, le dije, oye, ¿tu padre qué es? ¿Por qué sabe tanto de todo? Y dice, no, es que mi padre es filósofo. Y entonces ahí hay dos motivos fundamentales para ser mi filósofo. Primero, que siempre me ha gustado saber de todo. Y segundo, que quiero llegar a los 50 años y seguir llevando el pelo largo. ¿Cuál sería la modificación genética que crearía al Vico perfecto? Híjole, vaya preguntaza. Bueno, yo soy un modelo súper perfecto de Vico. Yo creo que no hay ningún Vico más perfecto que yo, sobre todo de David Pastor Vico. Habrá otros Vicos, pero como yo no hay ninguno. Yo creo que ya para terminar de moldear esta figura creada por los dioses, yo quitaría algún gen de la gordura, porque llevo luchando con el sobrepeso desde que tengo 3 o 4 meses de edad. Pero tampoco me importa mucho, ¿eh? No te creas tú que me lo tomo muy a pecho. Yo creo que, no sé, quizás un poco más de pelo. ¿Cuál ha sido la experiencia más inusual o quizá más peligrosa a la que has estado expuesto?
Y estas preguntas son muy complicadas, pero bueno, una de las más inusuales, que no tiene por qué ser peligrosa, porque cuando hablamos de cosas peligrosas no se me van a venir a la cabeza, yo soy muy malo para estas cosas, pero para mí una de las cosas más inusuales e increíbles, y ya que estamos en la UNAM lo cuento, fue allá por el día 24-25 de febrero del año 2013, 3 o 4 días después de haber llegado de España aquí a la Ciudad de México, yendo a la FIL de Minería, en el Palacio de Minería y en el centro. Bueno, pues fui a la presentación de uno de los libros de la mega ofrenda, creo que era el que se hacía en honor a Borges, y de repente, tal como se termina la presentación del libro, todo el mundo se pone de pie y empieza a gritar a pleno pulmón aquello de Goya, Goya, cachún, cachún. Para un español recién llegado como yo, aquello fue ciencia ficción. Yo no sabía qué narices estaban diciendo, y lo que no me podía imaginar es que años después iba a ser yo el que en las bienvenidas de la universidad iba a gritar lo de Goya, Goya, cachún, cachún, ra, ra. Así que inusual fue, absolutamente inusual, no fue nada peligroso, pero bueno, lo guardo como un recuerdo increíble, porque la verdad estaba alucinado de qué está diciendo esta gente. ¿Skynet o Matrix? ¿Qué inteligencia artificial quisiera ser? Me encantaría ser Matrix, porque Skynet, el problema de Skynet es que es un asesino. O sea, Skynet directamente tiene unas ganas de matar a John Connor, a Sarah Connor, a toda la estirpe Connor, que a mí no me han hecho absolutamente nada. Yo prefiero ser Matrix, porque así tengo a hordas y hordas de seres humanos convertidos en pilas, ¿no? Y además puedo fantasear, pero quiero ser Matrix de la primera película. De Load y Reload, de la siguiente, no, de la siguiente no, que son una porquería de película. Matrix, pero de la primera. ¿Cuál es tu deporte o pasatiempo favorito? Pues, deporte me encantaría, pero pasatiempo favorito, creo que ahora mismo me decanto más por el pasatiempo favorito. Y si me preguntas cuál es, pues me estoy tragando nuevamente toda la saga de Star Trek, o sea, todas las series de Star Trek, desde la clásica al Discovery, a toda la serie entera. Así que ya ves, friki donde los haya, por supuesto. ¿Cuál es su momento favorito del día? Mi momento favorito del día es cuando me acuesto, y sobre todo si soy capaz de dormir. Eso ya creo que es de los momentos más maravillosos. Antes era el despertar por la mañana, pero desde que soy papá de 2 mellizas, como apenas duermo, ya te digo, mi momento favorito es cuando me acuesto y digo, ojalá esta noche pueda dormir por lo menos 2 o 3 horas. ¿Libro y película de ficción favoritos? Eso es imposible. De hecho, detrás mía tienes un chorro de libros, un montón. De Isaac Asimov tengo toda la saga fundacional, muchísimos relatos, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, son demasiados. No tengo ningún favorito. ¿Y película? Pues película, como filósofo te tengo que decir que Blade Runner es una de mis películas favoritas, pero es que Interestelar también está muy bien, y hay muchas más. Es muy difícil, no te puedo decir una favorita. Ahora, género, ciencia ficción, sin duda. Creo que este programa lo habéis hecho especialmente para mí. Muchas gracias, Vico, por estar con nosotros. Muchas gracias, Michelle, muchas gracias, Julián, y gracias por hacerme participar de este programa tan maravilloso, no solo porque esté yo, sino porque se habla de ciencia ficción. Y recuerden que pueden ver la versión extendida de este programa por el canal de YouTube de TV UNAM. Síganos en nuestras redes sociales con el hashtag 5x5. Autodestrucción de la nave. Autodestrucción de la nave. Aborta acción ya. 5. Hemos llegado al final de este 5x5. Los esperamos la 3. próxima semana con un viaje más. ¡Hasta pronto! 2. 1.